Saludos cordiales. Mi nombre es Eunice Gima. Soy estudiante de la carrera de Derecho eh, del paralelo 111 de la materia del Practicum 1, Servicio en la Comunidad. Pues bueno, yo quiero agradecerles a todos por poder ingresar, ¿no? Este es un taller que se está dando de la universidad. Y más que todo, pues agradecerles por el tiempo que han tenido para poder conectarse. Les voy a hablar acerca de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. No importa, hijo. Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicias donde se deberá garantizar el respeto a los derechos humanos y se protegerá a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y se adoptarán las medidas eficaces para evitar cualquier atropello. A través de la Constitución de la República del Ecuador se protege a los jóvenes como eje principal en el desarrollo del Ecuador. Dentro del mismo se encuentra el tema de la salud física y psicológica, libertad de expresión y asociación. También protege a los ciudadanos respecto al honor y al buen nombre, imagen y a la voz y a su vez mediante el Código Orgánico Integral Penal. Tipifica delitos contra la honra, considerando como calumnias, ya que en la actualidad se ha incrementado debido a la facilidad de realizarlo por redes sociales. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son derechos fundamentales dentro de las generaciones de derechos humanos con la única finalidad de proteger y garantizar la seguridad de las personas y más aún en este caso de los jóvenes, quienes son los más expuestos y los que más le dan uso a los medios digitales. Es importante reconocer que el uso de la tecnología va incrementando cada vez más. En el último censo que se realizó en el 2020 en Ecuador, se evidenció que poco más de la mitad tuvieron acceso a Internet. El uso de esta viene trayendo varios cambios en la sociedad, en el área laboral e incluso cultural. La libertad de expresión digital. Esta es esencial para el desarrollo y asimismo para la protección de nuestros derechos humanos. En la privacidad y protección, para esto se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador con la finalidad de almacenar de manera adecuada nuestros datos y tener bajo su respectivo control de acuerdo a la norma. En la Constitución de la República del Ecuador, menciona en el numeral número 2, facilitará la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Debemos tener en cuenta también en el artículo 66, numeral 19, donde se establece el derecho a la protección de datos en carácter personal, es decir, nos expresa como un derecho de privacidad dentro de la red digital. La Constitución de la República reconoce el derecho al honor y al buen nombre. Es por ello que tenemos derecho a la identidad digital. Las ideas relevantes sobre el análisis normativo. La creciente digitalización de la sociedad ecuatoriana y el mundo
produce efectos directos en los derechos de los jóvenes desde varios puntos de vista, como por ejemplo, violación a la intimidad del ciberacoso. Por eso es importante destacar que existen normas que transfieren estos derechos al ámbito digital, pero aún así resulta necesario que se conozca, que se solicite la normativa jurídica que envuelve a este tipo de derechos para que los jóvenes conozcan sus sanciones en caso de infringir la ley, como lo es establecidas en el COI. Es necesario que los jóvenes estén protegidos en el ámbito digital frente a cualquier tipo de abuso o violencia ocasionado por medio de la tecnología, a través de redes sociales o plataformas digitales. O plataformas digitales. Asimismo, es importante protegerlos de los contenidos que pueden ocasionarles un perjuicio a su desarrollo mental o físico, o aquellos contenidos que impulsan ideas suicidas, autolesiones u otros estados de peligros que vemos que suceden en países llamados desarrollados Estados Unidos. Los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Personas personales son juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertenencia y minimización de datos personales, proporcionalidad del tratamiento, confidencialidad, calidad y exactitud, seguridad de datos personales. Los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información es la Convención sobre los Derechos del Niño, establece derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la recreación o la protección contra toda forma de maltrato. Derechos que sin lugar a duda pueden estar potenciados, aunque también vulnerados en los espacios virtuales. Introducir la tecnología en este contexto significa atender a la necesidad de traducir dicho discurso en términos que puedan también abarcar a la ciencia y a la tecnología, como elementos que modifiquen el concepto de espacio o ámbito en el que se manifiestan, profundizan y desarrollan los derechos humanos. Como desarrollo les voy a hablar acerca del tema del ciberacoso laboral. Previo a embarcarse en la normativa del Ecuador sobre esta problemática tan grave como lo es el ciberacoso laboral, es indispensable recalcar el significado de ciberacoso. El ciberacoso es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupos de personas mediante ataques personales, divulgaciones y otros. El ciberacoso laboral tiene que ver netamente con la acción de uno o varios de producir temor, miedo en el trabajo, afectando así de alguna manera su correcto desarrollo laboral. El trabajo de manera telemática en Ecuador fue incluido tras el COVID-19. Sin embargo, tras este gran acontecimiento y los medios que se tuvieron que dar para desarrollar ámbitos laborales en nuestro país, no se ha considerado esto como tipos de delitos que es lo que son al final del día.
Al tratarse de ciberacoso laboral, nos referimos específicamente a la vulneración de un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República del Ecuador, normativa elegida para el desarrollo, en este proyecto que más adelante se especificará. Existieron varias investigaciones entre profesionales del derecho, investigación que nos arrojó más que desconocimiento sobre este tipo de delitos. Dado a estos acontecimientos, se procedió a elaborar un proyecto de la reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral, específicamente en plataformas electrónicas. ¿Qué entendemos por ciberacoso laboral? Al igual que ocurre con el acoso laboral, en su forma tradicional o presencial, aún no tenemos una definición de ciberacoso que sea internacionalmente aceptada, encontrándonos múltiples definiciones que se refieren a este concepto. La Guía de Actuación contra el Ciberacoso del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación define este fenómeno como la acción de llevar a cabo amenazas, hostigamiento, humillación u otros tipos de molestias realizadas por un adulto contra otro adulto por medio de tecnologías telemáticas de comunicación, es decir, mediante internet, telefonía móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, videoconsolas online, etc. Por su parte, José María Avilés Martínez, profesor de Psicología de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, indica que existe ciberacoso cuando la forma reiterada un sujeto recibe de otros a través de soportes móviles o virtuales agresiones, amenazas, insultos, ridiculaciones, extorsiones, robos de contraseña, suplantaciones de identidad y vacío social, con mensajes de texto o voz, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social. Como planteamiento del problema, las consecuencias sobre el ciberacoso o ciberacoso laboral sufren problemas de estrés, humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedades físicas, pérdida de confianza en sí mismo, pérdida del trabajo, pudiendo derivar e incluso en el suicidio. Las medidas de prevención del ciberacoso en el trabajo es la información a los trabajadores sobre el acoso, la inclusión del ciberacoso en el protocolo de prevención de la violencia en la empresa, recoger las prácticas constitutivas del ciberacoso en el régimen disciplinario de la organización, los códigos éticos y de conducta en los que se incluyan la prohibición de realizar estas prácticas, instrucciones, buenas prácticas, guías y otros instrumentos y directrices de actuación y prevención frente al ciberacoso en el trabajo. En la Constitución de la República del Ecuador, considerando los artículos, en el artículo 33 dice: el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas en pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. En el artículo 326
En la Constitución de la República, en el numeral 5, prescribe que el derecho al trabajo se sustente en el principio de que toda persona le tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. En el artículo 331, el Estado garantizará a las personas, a las mujeres, igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. En conclusión del ciberacoso o ciberacoso laboral, de la investigación se concluyen que existe acoso laboral por medios electrónicos. Este tipo de acoso se va extendiendo con el avance de la tecnología. No existe una normativa específica para este tipo de delitos cibernéticos. La mitad de los investigados considera que se pueden sancionar estos delitos cibernéticos con la normativa tradicional existente. Se considera necesaria la creación de una normativa especial para este tipo de ciberdelitos. Se afirma por parte de la gran mayoría que el COIP debería contemplar este tipo de delitos resultantes de los avances tecnológicos. Bueno, es lo que podemos tomar en cuenta acerca del ciberacoso laboral o ciberacoso, que podemos tener este tipo de que nos pueden causar estrés acerca de esto e incluso llevarnos al suicidio, ¿no? Porque ya que tenemos a la ansiedad y todo aquello, entonces esperemos que pues les haya quedado algo en parte y agradecerles por su tiempo aquí en esta pequeña charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. Estuvo muy interesante la intervención. Muchas gracias. Estaremos atentos para las próximas capacitaciones que realicen. Tengo una pregunta.